Ya está, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar, hermano. Voy a tratar de ser breve, no le aseguro que voy a ser breve, pero voy a tratar, ¿verdad? Entonces voy a invitar que abra su Biblia allá en el libro de Lucas, capítulo 8. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Entonces quiere decir la bendita palabra de esta manera. Lucas 8, verso 26. Dice, entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que estaba al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Verso 28. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Verso 29. Porque él le mandó al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo seguridad. Y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Verso 30. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no le ordenara irse al abismo. Y había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Me perdí, ¿en cuál voy? Va para el 33. 33. Bueno, un poquito antes del 32 también. Había una manada de muchos cerdos que paseaban allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al despeñadero, al lago, y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y contaron en la ciudad por los campos. Y saliendo entonces la gente al ver que había sucedido, vinieron a Jesús y contaron encontraron al hombre a quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús y vestido en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Verso 36. Los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Verso 37. Entonces toda la gente de la región y alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejase de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él entró en la barca y regresó. Verso 38. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiese estar con él. Pero Jesús lo despidió, diciendo, vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Entonces, hermano, hoy estamos aquí en este pasaje. Hoy es la segunda vez que hablamos de este pasaje. A la vez pasada hablamos del Gadareno, y hoy nuestro tema se va a enfocar no en el endemoniado, sino en la gente que vivía en la ciudad de Gadara. La vez pasada veíamos cómo este hombre había sido atormentado por mucho tiempo. Dice la Biblia que era atormentado, que era llevado al desierto, que era un hombre incontrolable. No lo podían controlar. Entonces, en este caso, igual que los que van en la barca, ¿te acuerdas cuando hablamos de los que iban en la barca? Dice que los que van en la barca, la situación, la tormenta había rebasado las capacidades de los que están en la barca.
¿verdad? Y entonces, en este caso, el gadareno, hermano, la situación del gadareno había rebasado las capacidades de las personas que vienen a Gadara, aún de sus propias familias. No había capacidad humana que pudiera detener al gadareno. Entonces, ¿por qué, hermano? Siempre en la vida va a haber cosas que van a rebasar nuestras capacidades. Va a haber cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Por más que nosotros, por más habilidades que nosotros tengamos, las habilidades son rebasadas. Y este gadareno había rebasado las capacidades de sus familias. No podían detenerlo, reventaba las cadenas, los grillos. Y es una situación triste, hermano, que para esta familia del gadareno, que ellos por mucho tiempo han visto cómo este personaje ha sufrido las consecuencias de los demonios. Y entonces esto nos demuestra, hermano, que hay cosas que solo Dios puede resolver. Hay cosas que solo Dios en su misericordia puede resolver. Otra vez yo les decía, muchas veces nos encontramos con la noticia cuando el doctor sale, cuando hay una persona enferma, cuando el doctor sale, dice, solo un milagro puede salvarlo, ¿verdad? Quiere decir que el doctor se vio rebasado en sus capacidades, en sus estudios que él tiene. Y entonces aquí en esta situación es lo mismo. Solo el Señor Jesús podía resolver el problema del gadareno, porque él ya había rebasado todas las capacidades. No había manera de que alguien pudiera auxiliarlo. Cuando ellos trataban de auxiliarlo, tal vez hasta los agredía, porque dice que era violento. Muchas veces se hizo daño él mismo. Entonces, hermano, y muchos podrían decir, cuando el milagro sucede, que el endemoniado es liberado, muchos podrían decir, wow, qué gran milagro. Esto tuvo que haber traído un avivamiento a la ciudad de Gadara, ¿verdad? Es lo que se esperaría, que después de este acontecimiento, Gadara hubiese sido una ciudad con un gran avivamiento por lo que aconteció. Pero vamos a ver lo contrario ahorita. La liberación del gadareno, un hombre endemoniado por demonios durante mucho tiempo, debería haber producido gozo y asombro, adoración en toda la región. Pero ocurrió lo contrario. Tenemos ante nosotros una escena impactante. ¿Cuál fue esa escena impactante, hermano? ¿Cómo hubiera sido la reacción de usted si usted hubiera conocido al gadareno? ¿Cuál hubiera sido su reacción de usted? ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado? A lo mejor, ahorita pues ya nosotros tal vez estamos de este lado y no, a los pies del Señor inmediatamente, ¿verdad? Pero la gente no lo tomó de ese lado. Ellos reaccionaron, tuvieron una reacción, una actitud distinta. Por eso el tema es una generación endurecida. Una generación endurecida. Un hombre poseído, violento, incontrolable, ahora está a los pies de Cristo, vestido en su sano juicio. Y entonces, hermano, esto debería haber provocado un gran gozo en la ciudad aquella, ¿verdad? Pero no, sucedió todo lo contrario. Miren, vamos a otro pasaje, vamos a leer otro pasaje. Para que vean lo que pasó, no fue igual, pero fue un caso de un milagro. Veamos lo que pasó en otra ciudad. En Lucas capítulo 7, verso 11, dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, sus discípulos iban con él acompañándole por una gran multitud. Y cuando se acercaban a las puertas de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Verso 13, al ver esto el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo al joven, a ti te digo, levántate.
Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Este fue el milagro que sucedió en esta ciudad llamada Naín. Pero ahora veamos cuál fue la reacción que tuvo la gente de esta ciudad. El verso 16. El temor se apoderó de todos. Escucha, el temor. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Pero ve la actitud que tuvieron estas personas. Uno hubiera esperado, hermano, que la ciudad de Gadara hubiera tenido esta respuesta con el Señor. Pero ahorita vamos a ver, hermano, que fue totalmente lo contrario a lo que nosotros estamos esperando. Pero la reacción de los gadarenos revela algo más profundo. ¿Qué es lo que revela, hermano? Nosotros muchas veces, hermano, nosotros como cuando leemos la Biblia como que perdemos los detalles, ¿verdad? Y nosotros muchas veces nos hemos enfocado en la liberación del endemoniado, ¿verdad? Pero no volteamos a ver a la actitud que tomó la gente. Pero la reacción de los gadarenos revela algo más profundo. ¿Qué fue eso, hermano? ¿Qué fue eso que se reveló en este acto? La dureza del corazón humano. Hermano, se manifestó la dureza del corazón. Porque están ante un milagro, hermano, palpable. No, hermano, no es algo como que alguien les contó, oh, sí, yo sé. No. Ellos, ahorita vamos a ver, ellos lo vieron, fueron testigos. Esto no es solo un pasaje histórico. Escuche, hermano. Esto no trata de un pasaje de una historia como cuando nosotros, no sé, cuando nos tocaba darle clase a los niños, les decíamos, hoy vamos a contar la historia del endemoniado, ¿verdad? Y se lo contábamos como una historia. Pero esto no es solo un pasaje histórico. Es una radiografía espiritual de la humanidad caída. Cómo actúa el hombre caído, alejado de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón. Cómo es que él reacciona ante las cosas. Es lo que vamos a ver, hermano. El hombre natural, aún frente a la manifestación clara del poder de Cristo, rechaza a Dios porque su corazón está esclavizado por el pecado. Entonces, Gadara, hermano, estos gadarenos estaban esclavizados por el pecado. No pudieron ver la manifestación, no pudieron ver que la misericordia de Dios se estaba manifestando en su comunidad. Y esto los llevó, hermano, en vez de acercarse a Dios, los llevó a un rechazo. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación del corazón caído. Y esto, hermano, esto es natural. Lo natural es que el hombre, así como dice el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo lo denomina, que el hombre natural rechace a Dios. Esto es normal, es natural. Para que el hombre pueda reconocer a Dios, tiene que acontecer algo sobrenatural en la vida de él, pero en lo personal. Lo sobrenatural es recibirlo con arrepentimiento. Tomo la frase completa. Lo natural en el hombre caído es rechazar el evangelio. Lo sobrenatural es recibir con arrepentimiento y fe. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué surge esto? Entonces aquí está la respuesta. Dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Entonces, hermano, cuando uno está cegado, no entiende las cosas. Y si las entiende, tiende a negarlo, pero por la dureza del corazón. Hay un salmo que dice, no recuerdo el salmo ahorita, pero hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no es que
no haya Dios, dice, sino que él se dice para sí mismo, dice, o sea, la necedad, o sea, yo prefiero creer esto. La decisión de no creer en Dios es una decisión, aunque tengas las evidencias, es una decisión personal, es decir, no querer creer en Dios. Y esto es natural, esto es la naturaleza del hombre caído. Y entonces, hermano, aquí tengo estos 3 puntos que quiero que consideremos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Vamos por el primero. Escucharon a Jesús. Entonces aquí tengo estos puntos. Escucharon a Jesús. Dice el verso 34 y al 36. Cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Verso 35. Y sabiendo entonces la gente a ver qué había sucedido, vieron a Jesús y encontraron al hombre que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. ¿Recuerda qué pasó con los de Naín? ¿Se llenaron de qué? De temor. Pero es un temor diferente. Este temor en los de Naín los llevó a reconocer quién los había visitado. Los llevó a reconocer que la misericordia del Señor se estaba manifestando en aquel lugar. Y aquí el temor toma una actitud distinta. Ahorita vamos a ver qué actitud los llevó a tomar este temor. Y se llenaron de temor. Verso 36. Los que lo habían visto les contaron cómo es que estaba el endemoniado. Le encontraron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces tenemos el inciso A, que es testimonio directo, irrefutable. Ellos no lo escucharon de segunda mano. Los que están paseando los cerdos, ellos son los que están cuidando, los que están, ahora sí, no sé cómo se utiliza, qué palabra se utiliza para los que cuidan cerdos, porque no es pastor, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? No, ¿cómo es? Aquí decía apacentadores. Apacentadores, sí, lo que apacentaban los cerdos. Entonces cuando ellos ven, hermano, que el Señor Jesús, ellos están atentos y están viendo el diálogo que tiene el Señor Jesús con el Gadareno. Y entonces el ruego que los demonios hacen y le dicen, te rogamos que no nos eches al abismo. Eso lo veíamos hace 8 días, que es uno de los ruegos que ellos hacen. Te rogamos que no nos eches al abismo. Y el segundo ruego es, te rogamos que nos permitas ir y entrar en los cielos. Entonces yo le decía a los hermanos hace 8 días, que los demonios no actúan por sí solos, si no tienen antes autorización del Señor. Entonces, hermano, aquellos hombres están escuchando el diálogo diciendo, te ruego que no nos eches al abismo, te ruego que nos permitas ir a entrar en los cerdos. Y dice que Jesús le dijo, pues denle. Entonces que los demonios se fueron y tomaron posesión de los cerdos. Y los cerdos al ser poseídos, dice que se volvieron locos. Y se empezaron a ir al despeñadero. Y cayeron en el agua y dice que se ahogaron. Entonces aquellos hombres llenos de temor también fueron y dieron aviso a la ciudad. ¿Cómo es que había sucedido todo? Entonces, hermano, testimonio directo y refutable. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y le contaron en la ciudad. Los que cuidaban los cerdos fueron testigos presenciales. No interpretaron y mucho menos imaginaron. Vieron lo que había sucedido. Así como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, cuando él está hablando, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído,
lo que hemos palpado con nuestras manos, eso os transmitimos. Pues lo mismo sucede con estos hombres. Ellos van y cuentan lo que vieron. Lo que vieron, hermano. Y esa fue la noticia que llegó a la ciudad de Gadara. Entonces, hermano, donde Dios se manifiesta, donde Dios manifiesta su poder, el hombre queda sin excusa para su incredulidad. Estos hombres ahora ya no tienen excusa para decir por qué no creo. Simplemente queda descubierto que es un corazón incrédulo, duro, que no quiere creer al mensaje del Evangelio. Entonces el inciso C, por proclamación pública del milagro, verso 34, huyeron y le contaron en la ciudad y por los campos. No guardaron silencio, fueron a la ciudad, divulgaron lo sucedido, anunciaron lo que habían visto. Y la verdad fue expuesta abiertamente. Entonces, hermano, aquí hay un problema. El mayor problema del hombre no es falta de luz, sino su resistencia a ella. El problema del hombre no es que no tenga luz, sino que se resiste a esa luz. Hermano, dice el apóstol Pablo que tenemos la creación como evidencia. Perdón, se me traba mucho tu lengua. Como evidencia tenemos la creación. O sea, dice que tú ves, hermano, pero ¿sabe qué prefiere creer el hombre? Dice, no, tú estás loco. Fue el Big Bang el que produjo todo esto. Y prefieren creer esta teoría del Big Bang antes que creer que hay un creador que lo organizó todo meticulosamente, hermano. Se dice que si, no sé, yo no sé de esto, pero yo les creo a los que dicen, a los que saben de esto. Se dice que si nosotros estamos más cerca del sol, nos quemaríamos. Estamos más cerca de la luna, nos congelaremos. Estamos en un punto exacto donde no nos quemamos, ni nos congelamos. Ah, no, pero el hombre dice, no, esto fue el Big Bang, hermano. Es como que si usted agarre una sopa de letras y la aviente para arriba y que caigan el abecedario acomodado, nombres y puntos y comas. No, usted encuentra algo y dice, no, alguien las acomodó. Y yo digo, no, yo las agarré, las aventé así no, hermano. Entonces, hay evidencia. Lo que hay es un corazón que se resiste a la luz. Dice la Escritura que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Inciso C. Confirmación personal de la evidencia. Verso 35. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Entonces, hermano, cuando las personas escuchan lo que había sucedido, ellos no se quedan con la duda. Ellos van a averiguar, van hasta el lugar donde aquellos hombres les habían contado que había sucedido. ¿Y sabe qué encontraron? Al gadareno a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Las personas fueron y comprobaron el milagro. Vieron al hombre sentado, vestido y en su sano juicio. La evidencia era visible, concreta e innegable. Hermano, los gadarenos están viendo que la evidencia era visible, concreta e innegable. No podían negar el acto. Ellos conocían a este hombre.
Ellos sabían cuánto tiempo este hombre había estado poseído por demonios. Sabían cómo actuaba, sabían dónde vivía. Dice la Biblia que vivía en los cementerios. Entonces cuando ellos lo ven, hermano, comprueban lo que les han dicho. Y esto me hace recordar el acto aquel de aquel hombre que está sentado junto al templo La Hermosa. Perdón, la puerta La Hermosa. Dice que había un hombre que pedía dinero, ¿verdad? Y dice que va Pedro y Juan y le dicen, pues no tenemos oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que aquel hombre se levantó y entró al templo y empezó a correr, ¿verdad? Y los que lo conocían lo vieron y dicen, ¿no es este el que se sienta? ¿No es este el que está en la entrada siempre pidiendo dinero? Y se levanta Pedro, hermano. Y dice, oh sí, hermanos, este es. Y se avienta el sermón. ¿Y sabe qué? Se convirtieron 4,000 por el sermón de Pedro. ¿Sabe cuántos se convirtieron aquí? El Gadareno. Nada. ¿Por qué? Porque su corazón, el corazón de estas personas había sido endurecido. Si los hombres no creen en Cristo, no es por falta de pruebas, sino por la dureza de su corazón. Inciso D. Responsabilidad moral ante la verdad. No podían alegar ignorancia. Escucharon, vieron, confirmaron, aún así decidieron no creer. Escuche bien, escucharon, vieron y confirmaron, aún así decidieron no creer en el Señor. La incredulidad no nace de la ignorancia, sino de la corrupción del corazón. Escuche otra vez. La incredulidad no nace de la ignorancia, no es que ignoremos cosas, sino que tenemos un corazón endurecido. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? El problema no es falta de información. El problema es falta de regeneración en el corazón. Es falta de regeneración. No solo escuchar la verdad, no solo escuchar la verdad. Ahora vemos algo aún más profundo. ¿Cómo reacciona el corazón cuando se confronta por la presencia de Cristo? Y esto nos lleva al segundo punto. Que nuestro segundo punto es este. Temieron a Jesús. Entonces tengamos en mente el temor de los de Naín. Los de Naín los llevó a reconocer que la misericordia de Dios se estaba manifestando entre ellos. Dice el verso 35, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús y viendo en su cabal juicio, se llenaron de temor. Un temor producido por la revelación divina. El milagro revela quién estaba delante de ellos. Lo primero que hizo el milagro, hermano, es que revela quién está enfrente de ellos. Al igual que en la tormenta. Veíamos la vez pasada, que en la tormenta lo que manifestó, decíamos que manifestó dos cosas, reveló dos cosas. La incapacidad de los discípulos para salir de su situación y reveló la autoridad del Señor Jesús sobre la creación. Entonces, hermano, ahora aquí estos hombres están comprobando, están viendo que la persona que está delante de ellos, al ver su autoridad sobre las potestades, entonces, hermano, ellos llegan a la conclusión que esta persona no puede ser más que el Hijo de Dios. Entonces, la revelación que se da en este caso, Dios encarnado con su autoridad absoluta. Cuando el hombre se encuentra verdaderamente con Dios, lo primero que experimenta no es comodidad,
sino de ver. Escuche otra vez. Cuando el hombre se encuentra verdaderamente con Dios, lo primero que experimenta no es comodidad, es temor. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús llama a Pedro, dice que Pedro está pescando, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús les dice, tiren las redes. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces el Señor Jesús le dice, tiren la red a la derecha. Dice que los discípulos tiraron la red. Y dice que era tal cantidad, hermano, que sacaron, que Pedro quedó asombrado de la cantidad de peces. Dice que Pedro se llenó de temor. Pero ese temor de Pedro, hermano, lo llevó a reconocer. Dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Entonces, hermano, Pedro ve la santidad del Señor Jesús y esto lo incomoda a él porque sabe que él es un pecador, pero reconoce que es pecador. Dice la Escritura que cayó a los pies de Cristo. De hecho, le recomiendo esa predicación, así se llama, a los pies de Cristo. Entonces, hermano, este temor lo llevó a los pies de Cristo. A los gadarenos los llevó a otra actitud. No fue temor reverente, sino rechazo. El inciso B. No fue temor reverente, sino rechazo. No es temor como el de Pedro. No es temor que lleva al arrepentimiento. Es un temor que produce distancia y rechazo. Lo vuelvo a leer. No es temor como el de Pedro. No es el temor que lleva al arrepentimiento. Es un temor que produce distancia y rechazo hacia la persona de Jesús. Esto provocó este temor en la vida de estas personas. El temor que no conduce a Cristo es el temor que condena. El temor que no conduce a Cristo es el temor que condena. Inciso C. La santidad de Cristo expone el corazón. La santidad de Cristo expone el corazón. Es lo que le decía ahorita de Pedro. Cuando él ve al Señor Jesús, dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Pero porque él ve la santidad del Señor. ¿Qué es lo que pasa con Isaías cuando ve la gloria del Señor en el templo? Dice, soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos frente a esa santidad, nuestro corazón queda expuesto. Pero cuando nosotros estamos llenos de orgullo, de vanidad, de pecado, esto trae un choque. Y no aceptamos a aquel santo que está enfrente de nosotros. Entonces, hacemos cortocircuito con el Señor. En vez de que esto, hermano, nos lleve a los pies de Cristo, esto nos aleja de Él. Y esto fue lo que pasó con estos personajes. La santidad de Cristo expone el corazón. La presencia de Jesús reveló el pecado, la presencia de Jesús revela el pecado, la culpa, la corrupción interna del corazón. El problema no era el milagro, era lo que el milagro dejó al descubierto. Escucha otra vez. El problema no era el milagro, era lo que el milagro dejó al descubierto. El milagro, hermano, que sucedió en aquel lugar dejó al descubierto la dureza del corazón de la ciudad de Gadara. La función de la verdad no es halagar al hombre, sino desenmascararlo. Por eso, hermano, cada vez que nosotros estamos frente a la verdad, y esa verdad nos halaga, que te dice, oh no, sí, échale. Hermano, mire, yo sé que no quiero contradecir a nadie, ¿verdad? Pero yo sé que a veces creemos en personas que hablan de parte de Dios. Y si usted cree eso, está bien, no le voy a discutir ese punto.
Pero yo hasta ahorita no he visto a uno de esos que dicen hablar de parte de Dios a alguien, confrontarlo con el pecado. ¿Sabe qué son? Puros halagos. He visto tu caminar. He visto tu esfuerzo. He visto cómo has trabajado. Entonces yo te voy. ¿Y son qué? Halagos. Miren, acá entre nosotros, hace la semana pasada tuve una conversación con un hermano, donde una persona le profetizó en público. Y dice que ahora todos los hermanos lo traen así, mire, porque Dios lo halagó delante de la gente. Y no, hermano, la verdad no es para halagarnos. La verdad es para corregirnos en nuestro error. Dice un dicho por ahí, Tano 4:4. La verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Entonces, hermano, entonces cuando tú estás frente a la verdad, a veces hasta nos enojamos. Hasta nos enojamos y empezamos a crujir los dientes, ¿verdad? Porque la verdad nos está confrontando. La verdad nos está confrontando. Por eso dice Hebreos que la palabra del Señor es como una espada de dos filos, que penetra, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Hermano, y eso fue lo que pasó en este pueblo. Los gadarenos quedaron al desnudo. Inciso D. La función de la verdad no es halagar al hombre, sino desenmascararlo. Inciso D. Reacción natural del hombre caído. ¿Cuál es la reacción natural del hombre caído? Pecado, temor y huida. El hombre no regenerado huye de Dios. El hombre, al verse expuesto ante Dios, prefiere esconderse antes que arrepentirse. Veamos Génesis 3:8. ¿Qué dice Génesis 3:8? Dice: oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron a la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Verso 10. Él respondió: que oí en el huerto. Otra vez la palabra. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, hermano, el pecado siempre nos va a llevar a escondernos de Dios. Siempre nos va a llevar a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque es la santidad de Dios. Y nosotros entramos en temor. Pero en un temor, se puede decir, negativo, que en vez de llevarnos a los pies de Cristo, nos lleva a alejarnos. Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado no rechaza la luz por ignorancia, la rechaza porque ama las tinieblas. No sé si alguien tiene a la mano ese pasaje donde dice que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que sus obras fueran manifiestas. Juan 3:19. A ver qué dice, hermano. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ajá, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Mire, hermano, ya vio la actitud del corazón no regenerado. Viene la luz. Y en vez de correr hacia la luz, se aleja de la luz y abraza las tinieblas. ¿Por qué? Porque sabe que cuando llega a la luz, sus obras van a ser expuestas.
van a ser exhibidas. Y el hombre es tan orgulloso que se cree perfecto. El hombre es tan orgulloso que cree no tener errores, cree no tener fallas. Y dice, no, prefiero esconderme antes que ir a la luz. Y abrazamos nuestras obras, abrazamos nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Y muchas veces muchos mueren abrazando su pecado. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. Porque las tinieblas cubren su iniquidad. Las tinieblas cubren su maldad. Pero esas tinieblas al final del tiempo van a causar muerte. Esas tinieblas al final, hermano, del tiempo van a causar muerte. Más sin embargo, si tú vienes a la luz, te expones a la luz, vas a pasar vergüenza. Pero ¿sabe qué? Esa vergüenza va a traer como fruto la vida eterna. Entonces, esto es lo que pasó aquí con este hombre. El pecado no rechaza la luz por ignorancia, la rechaza porque ama las tinieblas. Pero el temor por sí solo no es el final. El corazón caído siempre da un paso más de la incomodidad al rechazo abierto. Entonces esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, que es rechazaron a Jesús. Punto número 3, y este es el último. ¿Cuánto llevo? 42 minutos. Le dije que no iba a durar mucho y ya va. Entonces, verso 37. Entonces toda la gente de la región y alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaba poseído por un gran temor y él entró en la barca y se regresó. Entonces vamos a ver el inciso C, ¿qué dice? Inciso A, perdón. Rechazo consciente y voluntario. Ellos están conscientes de a quién están rechazando. Ellos están conscientes, hermano, a quién es que están rechazando. No solo fue indiferencia, fue una decisión clara. Te rogamos que te vayas. Hermano, al dador de la vida le están diciendo, queremos que te vayas. Tal vez usted dirá, yo te hubiera hecho eso. Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, hoy no queremos esto? Hoy no quiero estar contigo. No solo fue indiferencia, fue una decisión clara. Te rogamos que te vayas. Mira, hermano, los demonios le rogaron, no nos dejes entrar. No nos mandes al abismo. Te rogamos que nos dejes ir a los cielos. Y estos dicen, te rogamos que te vayas. El gadareno ruega, te ruego que me permitas estar contigo. ¿Cuál va a ser nuestro ruego, hermano? ¿Cuál va a ser nuestro ruego? Tal vez en el tiempo final, dice la Escritura, que dice la Biblia, fíjense, dice la Biblia dice que cuando nosotros estemos frente al trono, dice que se va a abrir un libro, que es el libro de la vida, y el libro, perdón, las obras. Bueno, dice que vamos a ser juzgados por lo que está ahí. Y entonces dice la Biblia que a muchos les dirá, dice, que su nombre, el que no está escrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego. Hermano, ahí otro dice, por favor, no nos mandes. Así como rogaban estos. Escuchaba el otro día a un predicador que se llama R.C. Sproul, y él dice que en la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Entonces que el lloro y el crujir de dientes, dice que muchos van a llorar cuando estén en el infierno, y se van a arrepentir, pero demasiado tarde. Y se van a llorar por estar en aquel lugar, y van a pedir misericordia, Señor, sácame de este lugar. Pero
no habrá oportunidad alguna. Y dice que otros van a crujir los dientes. Pero ese crujir de dientes es de odio. Aún estando en ese lugar, van a crujir sus dientes contra Dios. Y entonces cuando dice crujir de dientes, es cuando una persona rechina sus dientes de coraje. ¡Te odio! No claro ni el agua. ¡Te odio! Dice que van de esta manera. Dice, ese es el crujir de dientes. Pero ¿sabe qué? No hay nada más. Entonces el ruego de los demonios es: te rogamos, no nos mandes a la vida. Y muchos en aquel día van a rogar al Señor: te ruego que no me... ya no hay salida. Y dice: te rogamos que nos dejes ir a los cerdos. Y entonces te rogamos, por favor. ¿Y cómo sería ese ruego, hermano? Algo un poco incongruente, ¿verdad? Por favor, vete. No te queremos aquí. No te queremos. Vete, por favor. Más sin embargo, el gadareno dice: Señor, por favor, te ruego, permíteme quedarme contigo. Por eso la pregunta es: ¿cuál ruego vamos a escoger? ¿Cuál ruego vamos a escoger? Inciso B: Cristo visto como amenaza, no como salvador. Imagínense. No lo vieron como libertador, lo vieron como alguien que alteraba sus vidas. No lo vieron como lo vieron los de Naín, que había venido a resolver un problema. No lo vieron como aquel personaje que vino a resolver el dolor de la viuda. Porque la viuda estaba sufriendo la pérdida de su hijo. Llega el Señor Jesús, lo resucita, dice que se lo entrega a su madre y la viuda quedó contenta. El Señor Jesús le resuelve su problema. Aquí el Señor Jesús llega con el gadareno, resuelve el problema, pero ellos no lo vieron como algo positivo, sino lo vieron como algo negativo. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a la esposa de Gavin Newsom. Gavin Newsom es el gobernador de California, donde ella decía que el cristianismo es un retraso para la sociedad, que en vez de ser una solución es un problema, por su manera retrógrada de pensar. Entonces, para estas personas, el cristianismo, en vez de ser una solución a los problemas, es un problema. Lo mismo que está en estos hombres, una actitud hacia Cristo, que creen que en vez de venir a solucionar, fue un problema. ¿Por qué? Porque atacó su sustento. El pecado no teme perder el infierno, teme perder su pecado. ¿Sí me entendió? El pecado no teme perder el infierno. O sea que cuando tú entregas tu pecado, la única pérdida que vas a tener es que vas a perder el infierno. Pero esa pérdida no le importa a él. Él le teme perder su pecado, su condición. Inciso C: preferencia por lo material sobre lo espiritual. Valoraron más los cerdos, la economía, la estabilidad, que la salvación de un alma. El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Esto lo dijo Juan Calvin. Muchas veces nosotros nos hacemos ídolos, formamos ídolos. Porque el corazón del hombre es así. El corazón del hombre es una fábrica que continuamente está fabricando ídolos. Y estos hombres habían formado su ídolo a través de aquel sustento. Y cuando llega el Señor y les derriba sobre su economía, entonces ellos se ven afectados. Y no te queremos, vete mejor. Si esta es la respuesta que nos trae, mejor vete, ¿verdad? Inciso D: manifestación total de la depravación humana. Escucha, no cree. Teme, no se rinde. Ven y no se convierte. Por eso, hermano,
La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, no por el ver. Bienaventurados los que oyeron y creyeron. Entonces, hermano, mire, yo sé, mire, yo no estoy en contra de los milagros, yo que los milagros son malos, pero el milagro no convierte a nadie. Lo que realmente convierte a las personas es el mensaje del Evangelio. Lo que transforma los corazones es el mensaje del Evangelio. Estos hombres, hermano, vieron, conocían a aquel hombre, cómo había vivido. Más sin embargo, hermano, su actitud fue de rechazo hacia el Señor Jesús. Rechazan a Cristo. La mente carnal es enemiga de Dios. Dice Romanos 8:6. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Verso 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Escuchó? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esta es la total depravación del hombre. Aunque quiera, no puede. No se sujeta a Dios, no se somete a Dios, porque hay algo que lo impide. ¿Qué es eso que lo impide? La condición del corazón. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El hombre natural no es neutral. El hombre natural no es neutral. Es enemigo de Dios. No es como que dice ni para allá ni para acá. No. El hombre natural es enemigo de Dios. Vea cómo lo describe Santiago 4:4. Dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hermano, el hombre natural no es neutral. Es enemigo de Dios. Escucharon, pero no creyeron. Temieron, pero no se rindieron. Rechazaron y pidieron que se fuera. Escucha otra vez. Escucharon, pero no creyeron. Temieron, pero no se rindieron. Rechazaron y pidieron que se fuera. Jesús se fue tal como se lo pidieron. Y le tengo la última imagen, esta imagen. Cuando yo leo este versículo, hermano, el último versículo de Lucas 30, que es el verso 37, ¿no? 37. Entonces toda la multitud de la región de los gadarenos le rogaba que se apartase de ellos, porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y se fue. Jesús subió a la barca y se fue. Pero fue una petición que le hicieron. Por favor, vete. ¿Cuál sería la actitud del Señor Jesús al ver, valga la redundancia, al ver la actitud de los gadarenos? ¿Cuál sería la actitud que el Señor en ese momento, qué sentiría el Señor al ver, hermano, que Él va y libera al endemoniado y ver cómo es que la gente le pide, por favor, vete de muchacho, no te queremos? Entonces es esta imagen, porque así, hermano, esto es, yo quiero que usted capte el mensaje visual, el mensaje final. Cómo el Señor Jesús se alejó. Dice, está bien, no quieres nada conmigo, es tu decisión. Y se aleja. Pero si llega, voy a leer otro versículo.
Mire, dice Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por su camino, por el camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces, extendí mis manos a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Y fue lo que hizo el Señor con esta región, hermano. Le extendió la mano a un pueblo no bueno. Al igual que tú y yo, hermano, no vas a creer que el Señor te extendió la mano a ti porque eras bueno. No, nos tendió la mano porque éramos malos. Andábamos por un camino no bueno. Nos extendió la mano porque andábamos por un camino no bueno, en pos de nuestros propios pensamientos. Éramos esclavos de nuestros pensamientos. Hacíamos lo que nuestra mente nos dictaba. Éramos esclavos de nuestros pensamientos. Pero ¿sabe qué? El Señor vino y extendió su brazo. Y cito este verso que me encanta. Nos sacó del lodo cenagoso. Amén. Asentó nuestros pies sobre la roca. Y enderezó nuestros pasos. Amén. Hermano, pero tenemos que venir a los pies de Cristo. Él está extendiendo todo el día sus brazos a un pueblo rebelde. Pero tal vez vas a decir, no quiero, vete. Tal vez decir, no te necesito, vete. Leo este último versículo. Ahora sí, les prometo que con este termino. No le creo. Dice, Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Escuchó? No quiso. El Señor quería. Pero no, hermano, era una generación. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba el tema? Una generación endurecida. A esta generación que el Señor le extendió la mano, era una generación endurecida. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os dejará desierta. Y yo digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en el que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, el Señor dice, extiende sus manos. Dice, ¿cuántas? Dice, veces te he querido. Pero ¿sabe qué? Pero nuestra dureza de corazón no nos permite acercarnos al Señor. Lo rechazamos. Digo, no, vete. Vete. No te necesito. No te necesito. O sea, quiero seguir siendo yo. Quiero seguir siendo original. Y permitimos que el Señor se vaya. Así como se fue con los de Gadara. El Señor se subió a su lancha, le dijo a sus muchachos, vámonos. Y tal vez, porque era una costumbre judía, no quiero decir que fue así, pero tal vez sacudió los pies. Dijo, vamos, aquí no los quiero. Entonces, hermano, medite en esto. Medite en esto, llévelo en su corazón. ¿Cómo está siendo nuestra actitud delante del Señor? Bueno, entonces démosle gracias al Señor por su palabra.